Hola, bienvenidos al capítulo 20 de Cívica Popular. Mi nombre es Carlos Muñoz Lecer, soy abogado, contador y profesor, ustedes ya me conocen, y en esta ocasión vamos a tratar un tema de última hora. En un par de días más, el día domingo, tenemos que elegir a los consejeros y consejeras constitucionales, ¿cierto? Por tanto, es un tiempo de votaciones y surgen muchas preguntas. En un primer momento pensé que iba a ser un programa de preguntas frecuentes. Sin embargo, me di cuenta que había mucha información en redes sociales sobre las preguntas frecuentes, sobre, bueno, qué es ser vocal de mesa, cómo emitir el voto, qué hacer ese día en particular para ir a votar, qué pasaba con los nulos. Había muchísima información y habían páginas muy interesantes, así que en realidad quise dejar eso de lado y me enfoqué en otra pregunta muy frecuente que me estaban haciendo y que sinceramente no podía responder bien. Por interno, sobre todo en Instagram, me decían, bueno, ¿y por quién voto? ¿A quién debo apoyar? Ya, y obviamente, por más que uno tenga su postura política, no corresponde el sugerirle el voto a otras personas, la verdad. En mi posición como de difusión de educación cívica, no corresponde. Entonces, me puse a pensar cómo lograr ayudar a estas personas que no saben por quién votar, sin indicarles en particular por cuál candidato deberían ir. ¿Ya? Y me puse a hacer una lista de parámetros eh, para decidir cuál es su candidato ideal. Y entonces este podcast es, bueno, escoja su candidato ideal. Veamos cómo escogerlo, básicamente. Yo no le voy a decir por cuál candidato votar, pero sí le voy a decir cuáles son los parámetros que a usted le pueden ayudar a la hora de decidir. ¿Ya? Hay dos grandes grupos de informaciones, datos que nos van a ayudar. Y son esos que están ahí. Dice, vamos a diferenciar entre las posturas político-constitucionales de cada candidato y los aspectos personales y convicciones. ¿Ya? Es muy importante señalar lo siguiente. Posturas político-constitucionales, porque todos los candidatos pueden tener distintas posturas políticas para resolver asuntos de interés público, pero que no necesariamente son constitucionales. Ustedes han visto estos programas de televisión que son muy desinformantes. Llaman a los candidatos a discutir temas que pertenecen a materias de ley, temas que pertenecen a política del día a día, ¿ya? Pero no les conversan principalmente sobre los temas constitucionales que son los que van a decidir los consejeros. Ya está, por ejemplo, 100 indecisos que muchas veces preguntan temas de lo que pasó en el día en las noticias. Eso no va a decidirlo un consejero o consejera constitucional. El candidato no lo va a decidir. Ya, sin embargo, lo preguntan. Y no es cómodo, puesto que en definitiva estamos mostrando un punto de vista de un candidato respecto a algo que no va a tener poder de decisión. Y por otra parte tenemos programas como Sin Filtros, que lo único que hacen es gritar, discutir, con pocos datos y mucha desinformación. Entonces, son programas que en definitiva no ayudan a decidir un voto, sino que ayudan a radicalizar posiciones muchas veces o a desinformar. Desde ese punto de vista, tenemos que comprender que lo que vamos a elegir este fin de semana va a ser autoridades que van a estar a cargo, autoridades desde el punto de vista que van a asumir un cargo público para decidir asuntos públicos de carácter constitucional. ¿Ya? Por eso nos interesa que conocer cuáles son las posturas político-constitucionales de cada uno de estos candidatos. ¿Ya? A eso va el primer tema. Y por ejemplo, lo que deberíamos preguntarnos de cada candidato son sus ideas sobre la organización del poder político, ¿ya? Porque no todos tienen la misma idea. Por ejemplo, uno de los límites constitucionales señala que el Estado debe ser unitario, ¿ya? Pero hay formas de lograr que el Estado sea unitario como lo es hoy en día, simplemente dividido por regiones, donde tenemos autoridades de gobierno centralizado en el gobierno, pero una administración débil a nivel regional, o quizás lograr una mayor autonomía por parte de las regiones, una mayor autonomía en el gobierno regional, en las autoridades que votamos como gobierno regional. Entonces, por ejemplo, ese es un tema que deberíamos preguntarnos a cada candidato, y es un ejercicio que no se hizo.
los programas de televisión o los programas que hacen debatir a los candidatos deberían preguntarle directamente, bueno, ¿y usted qué opina? ¿El Chile unitario es el Chile unitario como el de ahora? ¿O usted prefiere un Chile unitario donde las regiones tengan mayor autonomía que se acerque quizás incluso sin ser un Estado regional? Entonces, ese tipo de discusión nunca se presentó en la televisión y nos gustaría saber, bueno, qué opinan los candidatos al respecto, ¿cierto? Por otra parte, la forma de ejercicio de la democracia, porque todos dicen, no, es que hay que ejercer la democracia, pero la democracia se ejerce de distintas formas. No es lo mismo ejercer democracia eh, esencialmente representativa como la tenemos hoy en día, en que las decisiones las toman las autoridades que hemos escogido y tenemos casi nada de poder de decisión en las votaciones de temas contingentes o de temas no solo futuros, sino que del día a día. Pensemos, por ejemplo, en las plebiscitos, sería eso. ¿Ya? Eh, Sin embargo, también hay democracias semidirectas, ¿ya? Donde no solo escogemos representantes para tomar decisiones, sino que también tenemos alguna suerte de iniciativa legal, participación por parte de la población en la toma de decisiones. Si hubiesen, por ejemplo, iniciativas regionales de creación de leyes, sería una forma de acercar quizá un poco más la democracia a una democracia semidirecta, que no solo dependa de los representantes. Pero, por ejemplo, esas cosas tampoco se preguntaron. Y esas cosas van en la Constitución. Eso es lo que había que preguntar a los candidatos. ¿Ya? Em, Algo sí que vi por ahí en algún debate era la discusión sobre la función del Congreso. Tenemos que tener un Congreso tal cual como ahora, bicameral, con esa anomalía, ¿ya? Tenemos una anomalía de Congreso en el sentido de que ambos están compuestos por proporción de población y ambos realizan exactamente las mismas funciones, bueno, excepto la parte de fiscalización, pero por la producción de ley realizan la misma función. Entonces es una anomalía porque en principio tiene que haber una Cámara representativa de la población, pero al mismo tiempo una Cámara que sea igualitaria respecto a las regiones. No se da en Chile. Entonces, la configuración del Congreso también que tenía que discutirse y la relación que va a tener con el presidente. ¿Vamos a tener un presidencialismo propiamente tal, exagerado como lo hemos tenido en el último tiempo? ¿O vamos a tener un contrapeso más del Congreso para que sea una suerte de presidencialismo atenuado con más facultades de los congresistas? Otro asunto que deberíamos preguntarnos siempre respecto a los candidatos. Bueno, ¿y usted qué quiere? ¿Que el presidente siga teniendo más poder o mucho más poder que el Congreso o que se equiparen las cosas? ¿Ya? También deberíamos preguntarnos eso respecto a los candidatos. Los controles entre los poderes del Estado igualmente. Bueno, y usted candidato, ¿qué opina sobre los frenos y contrapesos que tiene el Congreso? ¿Quiere mantener la acusación constitucional contra el presidente? ¿Las interpelaciones a los ministros, por ejemplo? eh, Quiere mantener esta idea de que los congresistas sean eh, casi inamovibles. Es muy difícil remover a un congresista, sobre todo en los últimos casos que han ocurrido de violencia por parte de algunos congresistas. Em, ¿Cuáles son las formas de control que existen entre los poderes del Estado para que entre ellos se fiscalicen? ¿Ya? Eso es materia constitucional. Eso es materia que podría cambiar en la Constitución. Sin embargo, yo no vi nada de la discusión al respecto. Tribunal Constitucional, ¿ya? ¿Mantenemos el Tribunal Constitucional? Cambia de nombre al parecer a una suerte de Corte Constitucional. ¿Quieren que exista una entidad que verifique la constitucionalidad de los actos, ya sea de los otros poderes del Estado, solo del Poder Legislativo o también del presidente? ¿O mantenemos eso dentro de la idea de Contraloría? Entonces, ese tipo de preguntas son muy relevantes que tienen que tener con la estructura, la organización del poder político. Em, Me sorprendería ver si es que en alguna parte, en un programa de alcance masivo, se haya discutido esto, ya que es completamente relevante. La existencia de los organismos autónomos. Tenemos organismos autónomos, ¿cierto? Banco Central, Contraloría, Ministerio Público, el CERVEL. eh, Aumentamos la idea de estos órganos autónomos constitucionales que están como aislados de los tres clásicos poderes del Estado, del poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. ¿Lo mantenemos así? ¿Aumentamos el número? ¿Los creamos como organismos técnicos, ya? Más que para diferenciar un poco de la elección política de las autoridades. Ahora esto es una decisión técnica para el caso de los organismos autónomos constitucionales. ¿Se aumentan tanto como en el proyecto 2022 o mantenemos el número?
Eh, Otro asunto estructural, ¿ya? De estructuralidad también tiene que ver el reconocimiento de los pueblos originarios, porque el reconocimiento no es solamente un reconocimiento de nombre, sino que también un reconocimiento de su estructura interna, sus autoridades internas. ¿Qué alcance va a tener esta idea de multiculturalidad que puso los límites o bordes constitucionales? Recordemos que este proceso no es hoja en blanco, hay límites o bordes. Señalan que ya no va a haber una plurinacionalidad, no va a haber un múltiple número de nacionalidades dentro dentro de un mismo Estado chileno, sino que es un Estado, una nación y distintos pueblos. ¿Ya? Existe una nación dominante, en este caso va a ser la chilena, que reconoce de todas formas otras culturas. Es una suerte, hay que decirlo, es una forma hegemónica de verlo. Es, bueno, la nación chilena hegemónica por sobre el resto de los pueblos. Eso puede causar obviamente, algunos resquemores. Y hay que ver qué tanto es ese reconocimiento. ¿Estamos reconociendo cultura simplemente o estamos reconociendo autoridades, aunque sean limitadas al interior de los pueblos originarios? Eso también tiene que ver con organización del poder. Y bueno, gobierno y autonomía regional. O sea, finalmente vamos a elegir candidatos que lo que quieren es una descentralización efectiva, a pesar de que el país tiene que ser unitario, pero una descentralización efectiva respecto de los gobiernos regionales y la autonomía regional. O vamos a elegir candidatos que no se han referido sobre ese tema y simplemente pretenden seguir manteniendo todo centralizado en la región metropolitana. ¿Ya? Esas, por ejemplo, son posturas político-constitucionales, ¿ya? Relativas a la organización del poder político del Estado. Esos son los que llamamos en la Constitución las bases de la institucionalidad. No hubo un debate abierto sobre la postura de cada uno. No hubo una discusión porque obviamente hay un desinterés sobre este procedimiento. Y a uno cada postura no le es indiferente. ¿Tú qué quieres? Que sea descentralizado el país, que se reconozcan los pueblos originarios. Ya, perfecto. Tú quieres que no solo sea la autoridad del presidente, sino que sea más atenuado. ¿Te interesa que se fiscalicen más los poderes entre ellos? Bueno, ese es el tipo de respuestas que primero debimos haberle preguntado a cada uno de los candidatos y candidatas. Sin embargo, la discusión bien sabemos que se centró en otros temas. Bien sabemos que en un 90% se dedicó a temas de seguridad. Y seguridad es apenas un porcentaje mínimo de lo que se encuentra en una constitución. ¿Ya? Así que este es los primeros parámetros que nos ayudan a discutir, a elegir cuáles son nuestros candidatos. Sin embargo, va a ser un poco difícil, hay que admitirlo, encontrar la postura sobre cada uno de estos temas, porque hay muchos candidatos que de partida no saben de este asunto y ni siquiera se manifestaron al respecto. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escoger aquellos candidatos que sí se refirieron a estos asuntos y ahí ver sobre cómo se refirieron. Descartamos inmediatamente a aquellos que no se manifestaron sobre esta materia. ¿Por qué? Porque significa que no saben ni siquiera lo que podría significar las bases de la institucionalidad al interior de una constitución. Bien, quizás de esto sí se discutió más. Las opiniones que tenía cada candidato respecto de derechos y garantías constitucionales. ¿Ya? Que la otra gran parte de una constitución, normalmente cuando definimos una constitución de buena fe, decimos, bueno, está la estructura y la organización del Estado, pero aparte los derechos y las garantías de las personas. ¿Ya? Entonces, normalmente diferenciamos estas dos partes. Esta parte sí se discutió más. ¿Por qué? Porque normalmente hay temas polémicos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿sabemos la postura que tiene cada candidato respecto al derecho a la vida? Probablemente el derecho a la vida a secas, sí, están todos a favor, qué sé yo, pero hay que saber también igualmente cuál es su postura respecto al aborto y la eutanasia. Uno diría, ¿pero eso está regulado por ley? Sí, pero si la Constitución limita mucho el alcance o amplía mucho el alcance del derecho a la vida, puede afectar la normativa o la legislación posterior. Por tanto, si es un tema que hay que tratar, al parecer este tema sí fue tratado por algunos candidatos. Entonces, una vez más, tomamos los candidatos, aquellos que sí se manifestaron sobre esta materia, y sobre ellos vemos qué opiniones tienen y si están compatibles con la de uno. Pasa también que se refirieron los candidatos respecto a la propiedad o la expropiación por utilidad pública, que es algo que ya existe en la Constitución actual. ¿Se acuerdan que en el proceso anterior hubo mucha desinformación? Indican, ahora van a poder expropiar, pero la verdad es que ya se podía expropiar hace mucho tiempo, si la expropiación es una potestad pública que existe hace muchísimas décadas, quizás siglos, ¿ya? Entonces hay que ver el alcance que va a tener la propiedad y la expropiación. Una vez más, miremos qué candidatos se manifestaron al respecto y veamos si su postura se asemeja a la nuestra.
algo completamente relevante, aparte, y que yo creo que discutieron, sí, fue los derechos laborales y sindicales. El alcance que va a tener los derechos laborales y sindicales puede ser vital, sobre todo porque la normativa laboral de carácter legal se discute y cambia cada 1 o 2 años. Por tanto, el marco lo da la propia Constitución. La Constitución tiene que otorgar, ¿cierto?, el marco regulatorio para estos derechos y la legislación puede ir cambiando cada 2 años, pero dentro de ese marco constitucional. Por tanto, otra materia es, bueno, ¿a usted le interesan los derechos laborales y sindicales? Busque al candidato que se refirió sobre eso y cómo se manifestó, ¿ya? Otra gran materia de discusión va a ser los derechos de las diversidades. Bien sabemos que hay una parte de la población que se resiste mucho a reconocer ciertos derechos a las diversidades o a las minorías, ¿ya? Bueno, si usted pertenece a una diversidad o una minoría, claramente tiene una actividad política muy fuerte, porque tiene que estar interesado sobre aquellos candidatos que todavía no quieren reconocer sus derechos o no quieren reconocer garantías mínimas. Tiene que saber cuáles van a apoyarlo a usted en su forma de vida, ya que muchas veces quizás sea lo más relevante para una persona. ¿Ya? Entonces, no está de más decir que busque aquellos candidatos que se manifiestan respecto a los derechos de las diversidades y vote por ellos, en definitiva, si es que usted cree que se ajustan a sus pensamientos. ¿Ya? Lo mismo va a pasar con derecho de protección al medio ambiente. El Consejo de Expertos sacó una normativa que da vergüenza sobre el medio ambiente. Creo que ahí habían 2 líneas, 3 líneas que incluso eran menos que la protección al medio ambiente que existe en la Constitución actual. La verdad que eso es, hay que decirlo, es vergonzoso, entendiendo que es un consejo de expertos y deberían ser capaces de redactar algo mejor que lo que está en la Constitución actual y que incluso en el proyecto del año pasado, que hay que decirlo, en la parte de medio ambiente era bastante interesante. ¿Ya? ¿A usted le interesa el medio ambiente? ¿A usted, usted se considera una persona ecologista? Bueno, vea qué dice cada uno de los candidatos. Vea si se ajusta aquello a sus ideas, ¿cierto? Em, lo mismo va a pasar con educación. ¿Cierto? Me interesa saber qué opina cada candidato de educación. Educación pública, educación mixta, educación privada, educación gratuita, educación de calidad. Son temas que debería importarnos saber por cada candidato. Y tarde o temprano nos va a tocar discutir sobre temas de pensiones. ¿Ya? ¿Qué queremos? ¿Una pensión pública, una pensión mixta, una pensión privada, un sistema de reparto, en el caso de pensiones, un sistema de capitalización individual? Ya, ese pasa lo siguiente, que si bien eso es materia legal, el detalle, el marco lo va a entregar la Constitución. La Constitución podría decir sí, el Estado asegura el derecho a una seguridad social, ¿ya? Y la ley va a decidir quizá el sistema. Puede pasar eso. Pero igualmente la Constitución podría tajantemente llegar y decir va a privilegiarse el sistema privado o de elección de las personas. Y eso va a limitar, sí o sí, en materia legal. Por tanto, en un tema tan interesante como seguridad social, bien sabemos que en Chile la seguridad social, que principalmente está compuesta por esta idea de AFP, pero tenemos que pensar también en salud, ¿cierto? Y otras prestaciones que lo que otorgan es mayor certeza y seguridad a las personas en su día a día. Pero en el caso de las pensiones está dilapidado, ¿cierto? Por el tema de la pandemia, que finalmente la pandemia la pagamos todos nosotros con nuestros ahorros de pensiones. Eh, ¿Qué va a pasar a futuro con eso? Y no solo a futuro, porque la vejez hoy en día ya ocurre para algunas personas y a futuro para nosotros. ¿Cuál es la postura de cada candidato respecto a la seguridad social? ¿Usted sabe cuál es la postura de su candidato? Es vital saberlo. Em, Otros temas respecto a garantías constitucionales, paridad, ¿ya? Si a usted le interesa que su candidato defienda la paridad, bueno, escoja aquellos candidatos que defienden la paridad. Ya, paridad a nivel empresarial, a nivel privado, a nivel público, porque ojo, todavía es resistido, no es algo generalmente aceptado. Hay muchas personas que se resisten a esta idea de paridad, que no aceptan la idea de que las mujeres por lo general parten con un paso atrás respecto de los hombres cuando se trata de acceder a cargos públicos. ¿Ya? Por más que exista estadística amplísima al respecto, aún se resisten a pensar aquello y a aceptarlo. Por ejemplo, delante estábamos hablando de medio ambiente, el agua. ¿Ya? El agua, bien sabemos que en Chile tiene un régimen muy polémico, porque en principio el agua es un bien, podríamos decir, público. Sin embargo, existen derechos de aprovechamiento de aguas que lo que hacen es privatizarlo en la práctica.
Ya, bueno, si usted le piensa que el agua es un tema de naturaleza, es un derecho esencial de la persona humana, el agua básicamente, el agua a nadie se le niega, ¿cierto? Busca sus candidatos que prefieren hacer que el agua sea un bien efectivo de uso público y no de un aprovechamiento privado. Ahí tiene otra gran forma. Entonces, si se dan cuenta, por cada una de las garantías constitucionales, y hay muchas más, yo les mencioné algunas, por cada una de las garantías constitucionales hay mucha discusión. ¿Qué es lo que más me interesa? Identifico lo que más me interesa. Me interesa harto el medio ambiente, me interesa el tema de las diversidades, me interesan los derechos laborales. Y busco el candidato que más se ajusta a eso. ¿Ya? No es necesario que yo me tenga que informar absolutamente de todo, pero si a mí me interesan, insisto, más los temas de educación, busco el candidato que más se ajusta a mis conocimientos, a mis temas de educación. Partamos por ahí. No es necesario tener que saber de todo, sino que busquemos sus intereses como ciudadano, encuentra el candidato que se manifestó al respecto y vea si se ajusta o no a sus posturas. Ese es un ejercicio muy básico y que le puede ayudar a usted, en definitiva, a encontrar su candidato. Al principio del podcast yo les señalé que habían muchos temas que se hablaron en los programas de televisión que no eran eran polémicos, pero no eran de interés constitucional. Entonces, pensemos, bueno, temas complicados, temas polémicos que sí son de interés constitucional y que sí se debieron discutir. Algunos de ellos sí se discutieron en televisión, otros simplemente se pasaron a llevar y no se vieron. Sí se discutió en televisión el principio de subsidiariedad versus el Estado social y democrático de derecho, ¿cierto? Hay podcasts anteriores, capítulos anteriores de Cívica Popular, donde explicamos ambos, ¿cierto? Explicamos el principio de subsidiariedad. Yo soy de la postura que el principio de subsidiariedad simplemente no existe y lo que tenemos es un Estado prácticamente minimalista, ¿ya? Y también explicamos lo que es el Estado social y el cambio que significaría. Están en el episodio sobre los bordes constitucionales, ¿ya? Que está en dos partes por si acaso, ese podcast, ese capítulo. Bien, bueno, principio de subsidiariedad o Estado social. ¿Qué le interesa a usted? ¿Qué quiere usted? Busca el candidato, una vez más, que se manifiesta al respecto. Otro tema polémico tenía que ver con los estados de excepción. ¿Se acuerdan que el proyecto constitucional del año pasado disminuía los estados de excepción a tres? Eliminaba el estado de emergencia, que es uno de los más usados hoy en día. ¿Ya? Actualmente hay estados de excepción en varias partes del país, em, que es el estado de emergencia. Actualmente hay cuatro estados de excepción, ¿cierto? Está el estado de sitio, el estado de asamblea, el estado de catástrofe, el estado de emergencia, con distintas finalidades. Queremos mantener estos cuatro estados de excepción, que en definitiva son estados que van a generar una pausa en la Constitución. Pensemos que la Constitución en general se aplica con normalidad para todo el país. Pero en situaciones, por ejemplo, de emergencia, se hace una pausa y se hace una excepción. Es lo que llamamos estado de excepción y que en definitiva lo que hace es se ponen en pausa, entre comillas, o se limitan ciertos derechos fundamentales. No es materia menor, es materia muy, muy polémica. Bueno, cuál es la posición de su candidato respecto al estado de excepción? ¿Se habrá manifestado al respecto? Porque eso es materia constitucional y es materia polémica. ¿Ya? Migración igualmente, ¿cierto? Y eso va de la mano con seguridad. Seguridad y migración, los dos temas más polémicos que se han llevado el 90% de la campaña, por decir un número, ¿cierto? El tema es el siguiente, la Constitución no es un 90% seguridad. Entonces, lo que se ha hecho es tratar en exceso o dirigir la discusión a ese tema, ¿ya? Hay mucho sesgo al respecto de los grandes medios, hay mucho populismo por parte de los candidatos, mucho interés por lograr audiencia de los canales de televisión, lo que ha significado una desinformación horrible. ¿La seguridad es un tema de la Constitución? Sí, pero en una muy pequeña parte. ¿Quién tiene a su cargo el orden público interno del país? Bueno, está Carabineros, la PDI, ¿cierto? Gendarmería por otra parte, ya. ¿Y quién tiene el resguardo exterior? Digamos, la seguridad nacional. Bueno, las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Pero hoy en día las Fuerzas Armadas también realizan algunas funciones de orden público, en infraestructura crítica, en temas de migración, ¿ya? Esos son temas constitucionales, son temas que se han discutido en el último tiempo y probablemente es lo único que se ha discutido en profundidad y también, lamentablemente, de forma superficial y populista. ¿Cuál es la función que deberían ejercer las municipalidades en esta materia? Eh, ¿Tienen que ejercer una función las municipalidades en esta materia? Ese es el tema. ¿O el gobierno regional deberían o no deberían? Ya, probablemente su candidato tiene una opinión al respecto. Probablemente sea lo único respecto a lo cual todos los candidatos tienen una opinión al respecto. Hay más temas polémicos.
hay más asuntos que podría verificar por cada candidato. Bueno, es cosa de buscarlo. Por suerte, sobre estos temas sí hay mayor opinión que los otros que generan menos atracción, pero son igualmente o más importantes. E insisto, el primero que vimos fue el de bases de la institucionalidad, la estructura de Estado, y de eso hay prácticamente nada de los candidatos. Bien, ya pasamos por las posturas político-constitucionales que podría tener cada candidato, ¿cierto? Los dividimos desde un punto de vista de bases de la institucionalidad, también respecto a las garantías constitucionales y algunos temas polémicos. Eso es lo mínimo, insisto, hay muchísimos más temas. Ahora nos toca pasar a otro aspecto que también nos interesa con los candidatos. Tenemos que ser sinceros, o sea, no podemos elegir una persona que no tenga las mismas convicciones personales que uno o al menos sean compatibles, ¿cierto? Las personas podemos pensar muy distinto, pero al menos que sean compatibles. Hay ideas que pueden ser completamente contrarias. Entonces, por eso necesitamos analizar los aspectos personales y convicciones de los candidatos. Bien, en un primer punto, por ejemplo, afiliaciones políticas. Es muy importante. De repente uno siente atracción por un partido político. Entonces, si usted siente atracción por un partido político, quizás lo primero que tiene que ver es, bueno, cuáles son los candidatos que lleva mi partido. Son los partidos que tienen mis ideas, por decirlo así, ¿cierto? Así que, primero, analicemos eso. Segundo, quizás no nos convencen porque al interior de cada partido político hay distintas facciones. ¿Cuáles son las cercanías con otros políticos? Si yo apoyo un partido político, quizás no estoy de acuerdo con todos dentro del partido político. Y ahí, bueno, ¿y con quién se junta este? ¿De qué ala es, cierto? Incluso si no apoyo un partido político, muchas veces voy a mirar a un candidato y voy a decir, bueno, ¿y con quién se junta este tipo? Para ver si es que me agrada o no me agrada. Así que la cercanía con otros políticos igual puede ser un indicativo para ver las afiliaciones, ¿ya? Y finalmente, un tema netamente político, ¿cierto? Es, bueno, ¿aprobó o rechazó el proyecto anterior? Eso puede decir mucho un candidato, puede decir mucho de sus posturas políticas. ¿Aprobó o rechazó el proyecto del año pasado? ¿Aprueba, fue partidario de este gobierno, de los gobiernos anteriores, del candidato al frente? Ese tipo de análisis de afiliaciones políticas igual nos pueden ayudar, pero no es lo único. Hay muchas personas que a partir de esto votan. Es como, no, es que está a favor del presidente o está en contra del presidente, está a favor del candidato al frente o en contra del candidato al frente. Eso es una cosa. El sujeto puede ser un completo desastre como persona y yo no puedo elegirlo por una simple afiliación política y no puedo defenderlo por la simple afiliación política. Y esto es un error en que siempre incurre los votantes. El creer a ciegas respecto de alguien. Es casi verlo como un mesías. Eso no se da. No existen los mesías en materia política. Los asuntos políticos de interés público tienen muchas posibles soluciones. Algunas nuevas que hay que ir experimentando y otras que ya están comprobadas, por decirlo así. ¿Ya? No podemos estar pensando de que alguien va a llegar y va a solucionar todo. Eso no existe ni nunca ha existido. ¿Ya? Por tanto, yo no puedo votar a ciegas por un candidato porque creo que es una suerte de Mesías, así como tampoco puedo votar por un partido político que creo que es un Mesías. Ellos se pueden caer, yo puedo tenerlos en muy buen estándar, los puedo tener arriba así como, puedo decirlo, casi en un altar, pero simplemente si no cumplen con las expectativas, los bajo de ahí, ya no son mi opción y tengo que cambiarlo. No tengo que votar a ciegas por un partido político, no tengo que votar a ciegas por un candidato político por su simple postura. ¿Ya? Así que las afiliaciones políticas son algo relevante a evaluar, pero no son lo único. ¿Ya? Otro aspecto que en este país y en todos los países son relevantes tienen que ver con la religión. ¿Ya? Eh, la religión, hay que decirlo y hay que aceptarlo, condiciona las políticas públicas. A mí no me gusta, yo no soy una persona religiosa, por mí las políticas públicas tienen que ser basadas en la razón, ¿cierto? Algunos dirán en la ciencia o el nombre que le pongan, ¿ya? Pero hay personas que con visiones religiosas y es gran parte de la población nacional. Entonces, si usted tiene una religión, tiene que votar por el candidato de su religión, es una opción, ¿cierto? Sin embargo, ese candidato puede ser religioso de la puerta para afuera y en el día a día en realidad es una persona eh, completamente, por decirlo así, no buena. Una persona que, como el cura Gatica, ¿cierto? Predica, pero en la práctica no pasa nada. Entonces, si usted es una persona religiosa y quiere votar por alguien que, bueno, representa su religión, averigüe bien si esa persona representa su religión o es de la boca para afuera. Ya, puede que
La verdad es que no. Y bueno, si tú eres una persona que no es religiosa, vote por aquellas personas que no quieren limitar las políticas públicas a temas religiosos. ¿Ya? Entonces, es un, es un parámetro también a considerar a la hora de votar, por supuesto, totalmente en un país donde gran parte de la población es religiosa. Así que jamás olvidar ese tema es bastante relevante. Em, la trayectoria también es un tema, hay que decirlo. A pesar de que yo soy muy bueno para apoyar candidaturas nuevas. Me gustan los candidatos nuevos, me gustan los rostros nuevos, pero hay que decirlo. Muchas veces uno vota por trayectoria, porque me gustó lo que hizo antes este candidato, ¿cierto? Me gustó cómo trabajó antes. ¿Qué cargos tuvo? ¿Lo hizo bien? ¿Lo hizo mal? ¿Tuvo buena asistencia al Congreso o no tuvo buena asistencia al Congreso? ¿Presentó proyectos? ¿Estuvo involucrado en polémicas? ¿Se, se cuestionó su desempeño? ¿Cómo voy a votar por alguien que en realidad tuvo un pésimo desempeño? ¿En serio? ¿Ustedes se sentirían cómodos al respecto? Em, y algo relevante, manifiesta conocimientos constitucionales. La trayectoria muchas veces no tiene que ver con cargos, tiene que ver con conocimientos igualmente, o con una trayectoria a nivel social. Miren, primero analicemos conocimientos constitucionales. Yo creo que gran parte de los candidatos no tiene, sinceramente. Sí, ya es un tema de opinión personal, habiendo visto eso, todo lo que manifiesten y las opiniones que realizan, la gran mayoría de los candidatos no representa conocimientos en materia constitucional. Entonces yo por eso ya pescaría un grupo de candidatos y candidatas y tendría que descartarlos completamente, porque no me sirven para un consejo constitucional. No sirven quizás para temas legales, quizás para alcaldías, pero para temas constitucionales completamente descartados. Me quedo con solo aquellos que han manifestado conocimientos constitucionales, ya sean a través de cargos anteriores o incluso en su desarrollo como profesionales, como académicos. Ya, ahí sí me sirven. ¿Ya? Y que sean conocimientos constitucionales no se refiere a que sean abogados o abogadas, no. Por ejemplo, un medioambientalista interesado en los asuntos constitucionales y los derechos del medio ambiente. Bueno, ahí está un especialista en temas constitucionales sobre otro asunto, no abogado. Entonces, cuando me refiero a temas constitucionales, se refieren a qué es lo que debería o no debería estar en una constitución, sin ser necesariamente un leguleyo, ¿ya? Se trata sobre lo esencial, sobre lo importante que debe estar incluida en una carta fundamental. Conocimientos constitucionales es relevante. Y también respecto a la trayectoria tiene que ver con los orígenes, hay que decirlo. Porque si elegimos a una persona que ha estado en su burbuja toda la vida, malamente va a estar en nuestra postura y saber lo que nos va a afectar. A mí me sorprende mucho cuando un candidato dice, el fin de semana fui a pasear y a conocer el metro, como la gente, pero ¿cómo va a ir a pasear al metro? Si el metro es donde las personas día a día van a tomar el metro para irse al trabajo, a la pega, van llenos. Entonces ahí tenemos claramente un candidato que vive en una burbuja y que no tiene idea de cómo funciona el día a día de gran parte de la población. La empatía con el electorado, la empatía con la ciudadanía, tiene que ver muchas veces con los orígenes. Yo no soy de escoger a un candidato que quizás no tenga algo de compatibilidad con mis orígenes, porque no va a tener idea de las cosas que uno en el día a día tuvo que pasar para, no sé, vivir tranquilo, para desempeñarse en su trabajo, para educarse. Si yo escojo a una persona excesivamente burbuja, de cualquier burbuja, ojo, porque las burbujas son personales, pero una persona muy encerrada en su, ya sea clase social o en su grupo de amigos, lo que sea, difícilmente esa persona va a empatizar con los problemas de las personas, difícilmente va a llevar las palabras de las personas a una constitución. Así que, ojo, respecto a la trayectoria, también tiene mucho que ver los orígenes y la burbuja personal en la que cada uno está y su candidato está. Cada uno tiene su propia burbuja, pero definitivamente algunas son más compatibles que otras. ¿Ya? Así que ahí hay que tener también cuidado. Em, criminalidad, lamentablemente hoy en día hay que poner ojo a la criminalidad de nuestros candidatos, ¿cierto? Yo jamás escogería a un candidato que tuviese antecedentes anteriores por cosas relevantes, ¿ya? Eh, porque, entre comillas, la rehabilitación es algo que debería ser para todos. Pero no puedo escoger, por ejemplo, en un cargo público a una persona que ha tenido problemas con dineros públicos. Ahí no. Eh, quizás hay ciertos problemas de carácter penal que son más perdonables, que las personas pueden superar e incluso salir mejorados. Ok, perfecto. Pero no puedo
poner a una persona en un cargo público a decidir asuntos públicos si ha estado reñido con la normativa que cuida aquellos asuntos de carácter público, ¿cierto? Entonces yo creo que hay que echar un ojo a la criminalidad de los candidatos. Hace poquito salió, ¿cierto? Eh, un par de candidatos que habían tenido problemas que francamente no son aceptables. Temas de narcotráfico, temas de platas públicas, temas de abuso. Ya, esos son, no son compatibles. Esos no pertenecen. Serán ciudadanos, serán quizás no ciudadanos porque han perdido la ciudadanía, pero no son personas aptas para asumir cargos públicos. ¿Ya? Incluso yo soy muy estricto al respecto. Yo creo que personas que han tenido manifestaciones contrarias a la democracia en cualquier época no son aceptables en cargos públicos. Si una persona participó de actividades antidemocráticas, de organizaciones antidemocráticas y de gobiernos antidemocráticos, a mí me parece que no deberían participar de la democracia porque no son aptos. ¿Ya? Pero eso claramente es opinión personal y es porque trato de defender, por decirlo así, los principios democráticos mismos, ¿ya? Em, Al mismo tiempo, bueno, quizás esa persona esté limpia penalmente hablando o criminalmente hablando, pero quizás se junta con personas que no están limpias criminalmente hablando y tiene compatibilidades con estas personas. Igualmente, como quien diría, dime con quién te juntas, ¿cierto? También dudaría de ese tipo de... Incluso dudaría de los partidos políticos que aceptan personas con ese tipo de conductas. No es aceptable, no es aceptable. Entonces, cuando escoge usted su candidato, bueno, mire su prontuario, a ver si es que tiene prontuario y vea si es que es compatible con sus principios. Con mis principios no creo que sean compatibles. Vamos a ver si con los suyos también o no. ¿Ya? Por lo mismo, yo creo que acá hay un tema con la criminalidad que es el compromiso con la transparencia. ¿Es transparente su candidato? ¿Transparenta todas su patrimonio, sus intereses? Hace poco vi un candidato de los más importantes, de los más financiados, que no había transparentado su patrimonio. O sea, es completamente inaceptable que pretenda asumir responsabilidades públicas sin ser capaz de transparentar sus intereses privados. No es compatible con una democracia. No es compatible. Así que ahí también mucho cuidado. Y finalmente, respecto al análisis, derechos humanos. Lo dejé al final porque me parece que quizás sea lo más importante a la hora de conversar sobre el aspecto personal o convicción. ¿Saben por qué es tan relevante? Porque en mi caso yo descarto completamente cualquier candidato que relativice o peor aún, que niegue los derechos humanos. Si el candidato relativiza, los pone en duda, los pone en contexto, lo descarto inmediatamente como candidato. Si niega los derechos humanos, peor todavía. Yo creo que esa persona ni siquiera debería estarse candidateando. ¿Ya? Por tanto, si usted sigue estos mismos parámetros, bueno, busque los candidatos que reconocen los derechos humanos, que defienden los derechos humanos, ¿ya? No aquellos que participaron de violaciones a los derechos humanos incluso, ¿ya? O que apoyaron gobiernos contra los derechos humanos. Creo que hay que ser bastante claro en esto. Los derechos humanos no son optativos de cumplimiento, ¿ya? La comunidad internacional ante atrocidades que ha cometido la humanidad ha determinado que, bueno, hay que reconocer ciertos derechos, parámetros mínimos de respeto para los derechos esenciales de cada persona, de cada ser humano. Por tanto, lo dejé para el final, pero me parece lo más relevante. Entonces, fíjense bien, el análisis que hemos hecho. Analizamos las posturas constitucionales de cada candidato, analizamos las posturas de cada candidato, y si es que son relevantes como políticas constitucionales, no legales, no de política del día a día, no contingente, ¿ya? Eso es lo relevante, saber qué opina sobre temas constitucionales, qué es lo que va a decidir finalmente en caso de ser elegido consejero o consejera. Y al mismo tiempo empezamos a averiguar aspectos personales o convicciones que sí van a afectar su desempeño como consejeros o como consejeras para ver si existe compatibilidad con mis pensamientos personales respecto de ese candidato. Esos son las dos grandes aristas que nos sirven para elegir candidatos. No tienen que evaluar todo, tienen que escoger algunos. Tienen que escoger algunos de esos aspectos. A mí me interesan más derechos laborales, a mí me interesa más qué es lo que va a hacer el Congreso, a mí me interesa más la educación, a mí me interesan más los derechos humanos. Escojan tres aspectos, cuatro aspectos. Vean qué dicen los candidatos y escojan al candidato que más se parece a sus pensamientos, a sus ideas, ¿ya? A sus convicciones. Esa es la ayuda que les puedo otorgar. No les puedo decir por quién votar, pero les puedo decir cuáles son interesantes parámetros y muy útiles parámetros
para escoger candidato. Existen algunas herramientas, por ejemplo, en la tercera está el match constituyente. Usted escoge algunas respuestas y le dice más o menos quiénes son los candidatos que se parecen a su postura. ¿Ya? No es perfecto, tendrá algo de sesgo del, del medio de prensa, pero le da un panorama más o menos de qué candidato se parece sobre ciertas materias. Insisto, no es perfecto, pero le sirve como una guía. También está Conoce tu candidato que aparece en la página de 24 horas. Ya en la página del canal de noticias 24 horas también aparece un Conoce tu candidato donde puedes ver cada uno de los candidatos para tu circunscripción. Y por supuesto está la página del CERVEL, donde está todo ordenadito cada uno de los candidatos, ¿cierto? Y puedes verificar más datos. Bien, eso es el capítulo 20. Capítulo 20, cómo elegir a tu candidato. ¿Qué parámetros? Parámetros constitucionales, parámetros personales que le van a ayudar a elegir a usted quién va a ser su consejero o consejera. Em, Ojalá, ojalá se dé algo bueno el fin de semana. Ojalá se escoja no de acuerdo a lo que está pasando hoy en día, sino que se escoja pensando en el futuro, se escoja pensando en la Constitución. Está difícil el ambiente. Hay un agotamiento por parte de la población y de la ciudadanía sobre estos temas. Pero es un deber, ojo, es un deber sí. Piensen que vivimos en este país y necesitamos hacernos cargo de las decisiones que se tomen. No podemos estar delegando eternamente estas decisiones a otras personas. Los consejeros y consejeras elegidos tienen que imponer como representantes de la población su parecer respecto de la comisión de expertos que ha sido escogida por el Congreso. Tenemos que hacer prevalecer la democracia de la ciudadanía por sobre la imposición que puedan generar otras autoridades que quizás no nos representan del todo. Bien, hagan valer su ciudadanía, hagan valer la democracia y espero que todo salga bien el día domingo. Eso pues, que estén muy bien. Muchas gracias por escuchar este podcast y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.